puede ver enriquecida, o más bien cómo la inteligencia artificial se puede poner al servicio de la justicia abierta, de manera que podamos maximizar, utilizar y sacar pues el mejor provecho para que nuestras instituciones de justicia puedan ser más abiertas, transparentes, participativas y colaborativas, aprovechando pues las herramientas y las posibilidades que nos da la inteligencia artificial. Tuvimos hace un mes, muchos de ustedes muchos de ustedes nos acompañaron la primera jornada en la cual fue dedicada al tema general como del estado actual de la inteligencia artificial, sus posibilidades, qué es la inteligencia artificial, cómo entenderla desde una pues experiencia académica, pero también muy práctica que nos presentó nuestro conferencista de ese momento, el doctor Gutiérrez. Y pues hoy la sesión ya va a ir enfocada a temas muchísimo más concretos y sobre todo al tema de la administración de justicia. Quiero decirles que pues como les digo, es una sesión de CONAMAC, una sesión ampliada de la Comisión Nacional para el Mejoramiento de la Administración de Justicia, que en nuestro caso preside el magistrado Gerardo Rubén Alfaro Vargas. Sin embargo, don Gerardo está en este momento atendiendo un asunto impostergable, de allí que se va a unir apenas termine, pero pues darles la muy cordial bienvenida de parte de CONAMAC. Nos acompañan aquí los señores y señoras jerarcas de CONAMAC, quienes pues fueron los artífices de este proyecto de Jornada 2025 y quienes priorizaron el tema de la inteligencia artificial eh, como herramienta para la justicia abierta. Le doy, pues, como les digo, muy cordial bienvenida. También le doy una bienvenida a las personas de las instituciones CONAMAC, que nos complace, pues, muchísimo tenerles aquí. Aquí podemos ver nuestras amigas y amigos de las 9 instituciones de la comisión, de manera que estas jornadas se han pensado desde ese enfoque que puedan sernos útiles en las diferentes instancias del Estado que estamos vinculadas en el sector y que también pues nos hemos visto impactadas de manera positiva, pero también pudiera ser negativa por los desarrollos tecnológicos actuales. De allí que sin más preámbulo, quisiera pasar a decirles que la jornada de hoy, pues como tiene ya un enfoque mucho más práctico, aunque no deja de ser reflexivo y tiene un marco que es el que ha pues dirigido el diseño de cada una de estos encuentros, que son en un total, van a ser 3 en esta naturaleza, y es el tema de la justicia abierta. O sea, no estamos aquí hablando como de inteligencia artificial de manera general y amplia, sino estamos enfocando cómo esta herramienta puede contribuir a que de verdad nuestras instituciones mejoren en calidad de servicio, en inclusión, mejoren en transparencia, mejoren en participación, se conviertan en verdaderas herramientas de participación ciudadana. Y para eso, pues hemos tenido la fortuna de encontrar respuesta en 3 personas especialistas del muy altísimo nivel que nos van a ayudar esta tarde a ir posicionando el tema y viéndolo desde sus aristas positivas y también negativas, pero sobre todo posibilidades de aplicación y uso de la inteligencia artificial en nuestras instituciones. Así me permito saludar y presentar con mucho cariño a nuestra amiga Laurence Pantin, quien nos acompaña desde México. Laurence es coordinadora del Observatorio de la Justicia del TEC de Monterrey y directora de la organización Juicio Justo. También es integrante del colectivo La Justicia que Queremos y de la Red Internacional de Justicia Abierta, la RIJA. Ella es experta en materia de independencia judicial, justicia abierta y justicia digital. Previamente fue directora de la Fundación para la Justicia y coordinadora del programa de transparencia en la justicia México Evalúa.
Allí fue donde por primera vez tuve el gusto de conocer a Lawrence. Es doctora en Ciencias Políticas de la Universidad de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, sede México, maestra en Periodismo por la Universidad de Nueva York y licenciada en Comunicación por el Instituto de Estudios Políticos de París. Muchas gracias, Lawrence, por acompañarnos una vez más. Siempre es maravilloso contar con tu apoyo y acompañamiento en estos espacios. También está con nosotros don Luis Emilio Jiménez González, quien es politólogo con especialización en políticas públicas por la Universidad de Costa Rica y máster en Gobierno y Gestión Pública por la Universidad Pompeu Fabra de Barcelona. Ha ejercido funciones de asesoría política y estratégica en los tres poderes de la República en diferentes momentos, incluyendo la jefatura del despacho de la Presidencia de la República, la asesoría legislativa en la Presidencia del Congreso y más recientemente en la Presidencia de la Corte Suprema de Justicia de Costa Rica. Su trayectoria combina la experiencia institucional con el interés en procesos de modernización estatal e innovación pública. Ha enfocado su trabajo académico recientemente en el estudio del potencial de la participación ciudadana y la inteligencia artificial para fortalecer la confianza ciudadana y el tejido sociopolítico alrededor de los poderes judiciales. Actualmente, don Luis Emilio impulsa iniciativas de diálogo y acompaña los esfuerzos institucionales en la articulación de iniciativas de ley clave para el Poder Judicial. Y por otra parte, también nos acompaña nuestro querido compañero y amigo Juan Diego Víquez Oviedo, quien es un profesional con amplia experiencia en ingeniería informática, con especialización en administración de proyectos, metodologías ágiles y automatización de procesos. Desde hace 15 años se ha desempeñado en la Dirección de Tecnología del Poder Judicial de Costa Rica, contribuyendo a la modernización y optimización de los procesos tecnológicos en la institución. Además, es profesor universitario de la Universidad Estatal a Distancia de Costa Rica y forma parte de la Comisión de Inteligencia Artificial de la Cátedra de Sistemas de Calidad, donde colabora con la investigación y aplicación de nuevas tecnologías en entornos académicos y profesionales. En el Poder Judicial, Juan Diego ha liderado iniciativas de transformación digital y recientemente ha enfocado su investigación en el desarrollo e implementación de modelos de inteligencia artificial. Como verán, tenemos un panel realmente de lujo extraordinario y eh, les agradezco mucho, reitero la gratitud por estar hoy día aquí. La propuesta que tenemos de formato de esta actividad es una propuesta muy dialógica, donde podamos ir conversando nuestros tres panelistas invitados conmigo, intercambiando algunas preguntas, algunos temas y algunas reflexiones para después dar espacio a que ustedes puedan participar con sus preguntas, con sus intervenciones y comentarios. Entonces, si les parece, le pido a don Luis Emilio y a doña Lawrence que nos enciendan la cámara y así los podemos ver y podemos pues iniciar con nuestra conversación. Yo ya aquí estoy. ¿Estás? Ok. Ajá. Aquí te vemos. Ajá. Yo estoy por acá. Vamos a ver, yo es que no les veo a los tres, pero debe ser un problema de mi pantalla más bien. Bueno, Vamos a yo ver estoy por si. acá, no sé si se despliega y si me Sí, escucho. ya ahora sí te veo. Vamos a pedirle a nuestras compañeras a ver si los pueden anclar para que los podamos estar viendo en pantalla exactamente. Bueno, qué gusto. Muchas gracias de verdad. Bueno, miren, como traté de hacer como es un encuadre general, em, y tenemos aquí en el público personas que conocen mucho del tema, pero que tal vez desde el enfoque de justicia abierta siempre es un aporte novedoso. Creo lo que vamos a hacer esta tarde, que es darle esta mirada, este foco muy especializado a cómo podemos utilizar y aprovecharnos de la famosísima inteligencia artificial que poco a poco vamos viendo qué significa
ya en materia de justicia abierta. Y es por eso que yo más bien empezaría pidiéndole a Luis Emilio que nos diga por qué y para qué justicia abierta, Luis Emilio, porque creo que esa es la pregunta base que justificaría cualquier desarrollo que hagamos esta tarde y obviamente todos los esfuerzos que desde nuestras instituciones estamos haciendo en esta materia. Ujú. Bueno, muchas gracias. Primero que todo, me disculpo porque la voz me está fallando. Ando con un resfrío del fin de semana para acá, entonces intentaré ser como muy preciso en las intervenciones. Eh, Me parece en primera instancia que para hablar de justicia abierta en este contexto, precisamente hay que pensar en, bueno, cuál es el contexto actual en el que tienen lugar este tipo de desarrollos y este tipo de iniciativas. Sin querer profundizar mucho, habría que señalar que este es un contexto en el que hay un malestar democrático fuerte, y frente a eso, y no voy a ahondar, digamos, en el contexto, lo podríamos hacer después, pero frente a eso, a las instituciones no les basta, o a los poderes judiciales no les basta con mantenerse formalmente correctos. Aquello no es suficiente. Más bien, eh, perdón, no es suficiente mantenerse formalmente correctos y apegados a la ley si se mantiene culturalmente desfasado, institucionalmente cerrado y simbólicamente opacos. Es decir, este es un contexto en el que los poderes judiciales están llamados a ser reformadores lúcidos, de transparencia, siendo transparentes, autocríticos y teniendo una disposición de muchísima apertura, nunca replegarse. Recientemente me estaba escuchando un podcast sobre temas psicológicos y hablaba de las personas normópatas, que son esas personas que tienden a apegarse mucho a la ley. Y yo me preguntaba si los poderes judiciales, o más bien, qué tanto los poderes judiciales podrían tener esa tendencia de convertirse, por decirlo así, en organizaciones normopáticas, ¿verdad? Que yo diría que serían organizaciones que se rigen por la legalidad y la estabilidad normativa y que acaban desconectadas de los cambios sociales, afectivos y simbólicos que finalmente reconfiguran la legitimidad pública. Entonces ahí es donde la justicia abierta tiene un gran espacio, ¿verdad? De llegar a esta aspiración de que la administración de justicia se convierta en una administración para todas las personas que garanticen todos sus derechos, pero además que contribuyan a la gobernabilidad democrática de los países en los que se ubican. Entonces, ¿justicia abierta para qué? Para generar valor público en primera instancia, y cuando hablamos de valor público hay que hablar de que todos los esfuerzos, inclusive los que provengan de la inteligencia artificial, tienen que generar beneficios y resultados positivos para la sociedad, tienen que fortalecer la legitimidad y la confianza pública, en este caso de las instituciones. ¿Justicia abierta para qué? Bueno, para la construcción del tejido sociopolítico, porque resulta que en el contexto actual la confianza en las instituciones, no solo en los poderes judiciales, sino en todas las instituciones, se ha diagnosticado que están en un proceso de deterioro. Entonces hay que construir tejido sociopolítico. Para justicia abierta, ¿para qué? Para reconocer el impacto de la institución en la vida, perdón, el impacto institucional de los poderes judiciales en la vida cotidiana de las personas, para innovar, por supuesto, porque resulta que a la hora de innovar tenemos que recordar que las grandes reformas no necesariamente las hacen las personas juezas, sino las personas juzgadoras, sino que hay todo, bajo esta perspectiva, hay una red de actores que fácilmente pueden ingresar a estos procesos de transformación. Y finalmente no, tal vez 2 puntos más de para qué justicia abierta. Bueno, para la construcción de un nuevo relato moral sobre la justicia. Y es un relato que tiene que sustentarse en valores, tiene que potenciar valores, los de equidad, compasión, integridad, capacidad de reacción frente a abusos de poder. Y finalmente, todo esto en el contexto actual, hay que hacerlo conectando diferente, conectando mejor y conectando más rápido. Ahí es donde la justicia abierta y la inteligencia artificial se hermanan y nos abren, por decirlo así, un abanico de exploración de posibles usos
para concretar finalmente esos objetivos, ¿verdad? Que es el de la gobernabilidad democrática y el del sostén de las instituciones democráticas. Luis Emilio, creo que has hecho una excelente síntesis de de las bondades, de la razón de ser de la justicia abierta, pero además nos has apuntado el gran desafío que eso significa para instituciones tan consolidadas, tan estructuradas como somos las instituciones de justicia y los poderes judiciales. Creo que generalmente podría uno decir que generalizar que en casi toda parte del mundo. Eh, Recordaba una conversación que tuvimos hoy por la mañana con parte de un equipo de trabajo que tenemos con un especialista internacional donde nos retaba, de alguna manera nos desafiaba a comunicar un proyecto también muy significativo que estamos llevando en materia de justicia abierta en el Poder Judicial, pero de una forma que apelara a las personas de a pie, decía él. Este, y cómo eso tenía que ser tan llamativo, tanto más llamativo como lo hacen otros discursos con los que competimos y con los que vivimos cotidianamente. Desde las redes sociales, pero el uso de las aplicaciones, cómo podemos comunicar y enganchar y que las personas sientan que lo que en los poderes judiciales se está haciendo día a día, momento a momento, es para ellas y les beneficia. Y entonces me hacía como reflexionar y lo conversábamos de que es muy difícil para instituciones que hemos hecho las cosas de una cierta manera y enmarcadas en una formalidad que fue necesaria y que nos dio legitimidad y nos dio peso, ahora poder pasar de la formalidad, este, de la estructura, de la norma, a esquemas muchísimo más flexibles, a veces jocosos. Conversábamos de que afuera hay espectáculos y cómo nosotros, sin dejar de ser quien somos, tenemos que comunicar utilizando recursos que también usa el espectáculo, ¿verdad? Entonces, es bastante desafiante cómo hacerlo y obviamente pues esta transición lo hace sumamente complejo porque es cómo inventarnos sin perder obviamente nuestra esencia y nuestro valor. Y por eso es que quisiera preguntarle Doña a Sara, Lawrence, sí, sí, perdón, claro, en ese sentido, una sí, ventanita muy pequeña. No, claro, que desde el ámbito de la gestión pública se habla mucho de las instituciones pensadas 1 o 2 siglos atrás, como los poderes judiciales, que uno pues hace un recorrido histórico y llega bastante lejitos. Entonces, digamos, hablemos de instituciones pensadas, concebidas en siglo XVI, siglo XVII, creadas en el siglo XIX para las necesidades y los desarrollos tecnológicos y culturales del siglo XXI. Entonces, las posibilidades de adaptación, perdón, la adaptación más bien se convierte en una exigencia que ciertamente eh, viene tal vez no a cuestionar, sino más bien a fortalecer los cimientos sobre los cuales se ha estructurado la administración de justicia. sí, muchísimas gracias, claro que sí. Por eso es que quería como preguntarle también a Lawrence, ¿cuál piensa ella que pueden ser las ventajas, pero también los desafíos, los retos del uso de la inteligencia artificial en el ámbito de justicia abierta? Porque estamos pasando de esas instituciones antiguas a procesos de comunicación, de innovación tecnológica realmente veloces, eh, demandas ciudadanas muy altas para nosotros, formas muy distintas de visualizar la participación ciudadana, de querer incidir desde ciudadanía. O sea, es un mundo que cambia segundo a segundo y pues cómo nosotros no, pasamos más, hacemos más que quedarnos sentados viendo ese cambio y viéndolo pasar, ¿verdad? Entonces, quería, Lawrence, pedirte si nos puedes reflexionar al respecto.
Sí, con muchísimo gusto. Muchísimas gracias, Sara. Un gusto coincidir nuevamente y también estar aquí con todos ustedes y con Luis Emilio y con Juan Diego. Y muchas gracias a la CONAMAR por la invitación. Pues primero que nada, efectivamente yo creo que como lo comentaron Luis Emilio y tú, Sara, efectivamente, tanto la justicia abierta como la inteligencia artificial no son ya opciones, son como es lo que se viene. O sea, no es una pregunta de si lo tenemos que hacer o no, es una evidencia de que sí tenemos que ir para allá. Y si no lo tenemos claro, creo que después de esta charla seguramente ya quedará más evidente. Y bueno, primero que nada, ya lo dijiste, Sara, la justicia abierta, recordarlo para quienes no, quizás no lo sepan. Yo sé que ustedes lo tienen muy claro, pero la justicia abierta, digamos, es una cultura de gobernanza de las instituciones de justicia basada en tres pilares: la transparencia, la rendición de cuentas y la participación y colaboración social. Y para lograrlo, como lo decía Luis Emilio muy acertadamente, pues todo lo que es la justicia digital en general, es decir, el uso de tecnologías aplicadas a la impartición de justicia en particular, pero también en particular las herramientas de inteligencia artificial, pues pueden ser de gran utilidad. Y precisamente yo quisiera comentarles un poquito algunos ejemplos, porque me pidieron ser muy concreta y yo soy muy práctica, entonces por ahí va lo que voy a compartirles. Primero que nada, la inteligencia artificial puede permitir procesar grandes cantidades de datos, automatizar su extracción y análisis, lo cual puede permitir a su vez poner a disposición del público información que antes no se publicaba o ni siquiera los mismos poderes judiciales a lo mejor los tenían procesados de esta manera, ¿no? Pero también puede permitir a las personas usuarias encontrar esta información más fácilmente. Estoy pensando, por ejemplo, en buscadores de sentencias o jurisprudencia que funcionan con inteligencia artificial. Es alguna cosa muy básica, pero bueno, muy básica, pero no tan básica, pero digamos, sería yo para mí como un primer nivel de uso de inteligencia artificial para permitir una mayor transparencia de la labor de los poderes judiciales y de las personas juzgadoras en particular, ¿no? Las ventajas es que puede ser un servicio, de hecho, muy útil, de hecho, primero para los propios operadores, pero digamos, si hablamos de justicia abierta, para los litigantes, las personas litigantes y el público en general que tiene interés en conocer cómo las personas juzgadoras resuelven sus asuntos. Y permite también justamente que haya más acceso amplio a este trabajo y puede permitir, incluso desde la perspectiva de organizaciones de sociedad civil o periodistas, por ejemplo, analizar el avance o retroceso de ciertos derechos, ¿no? En la jurisprudencia, por ejemplo, de un poder judicial, o puede permitir vigilar que las personas juzgadoras sean consistentes en sus criterios o precisamente en la averiguar si aplican la jurisprudencia de manera correcta, ¿no? En fin, todo esto puede permitirse con este tipo de herramientas de buscadores de jurisprudencia y sentencia que funcionan con inteligencia artificial. Pero alguno de los retos es que estas herramientas o estos algoritmos, dependiendo de las bases de datos con las cuales fueron desarrolladas, puedan tener ciertos sesgos y esto es algo que se tiene que trabajar o intentar identificar mediante la realización de pruebas. Porque podría ser que alguno de sus buscadores, digamos, tienda a dar más relevancia a ciertas sentencias y a ocultar o esconder, digamos, otras. Entonces, a partir del momento en que confiamos en la inteligencia artificial para arrojarnos un resultado, tenemos que verificar, tener como mecanismos para verificar que no haya estos sesgos. Otro ámbito donde la inteligencia artificial puede ayudar es para realizar tareas de simplificación del lenguaje
y de resumen de grandes cantidades de texto de una manera muy rápida. Esto puede permitir a las personas entender mejor, por ejemplo, las resoluciones judiciales. Y allí, si me permiten, voy a intentar compartir pantalla muy rápidamente para enseñarles un ejemplo, que es este. Me dirán si lo pueden ver, por favor, ¿sí? Sí, sí lo vemos. Ajá. Perfecto. Esto es una herramienta que ha sido desarrollada en México por la ponencia de una ministra de la Suprema Corte, que es la ministra Margarita Ríos Fajat, y esta herramienta se llama Sor Juana, y es una aplicación que permite hacer preguntas a las sentencias y analizarlas. De hecho, se le puede pedir a esta herramienta hacer resúmenes de las resoluciones, pero no solamente resúmenes pues, para cualquier persona, sino también pedirle, hazme un resumen de esta sentencia para una niña de 6 años o para una persona con algún tipo de discapacidad. Se le puede también realizar preguntas para entender mejor el sentido de la sentencia o cómo esta sentencia se relaciona con otra. Entonces, me parece que es muy interesante este tipo de herramientas para digamos, hacer más accesible nuevamente la labor de las personas juzgadoras para el público en general. Ahora, les voy a hablar de otra herramienta que, digamos, utiliza inteligencia artificial, porque esta inteligencia artificial también, otra de las ventajas que tiene es que puede permitir automatizar ciertas tareas y extraer datos de interés al mismo tiempo. Por ejemplo, en Argentina, un juzgado del Poder Judicial de la Ciudad de Buenos Aires desarrolló, en colaboración con una organización que se llama Data Género, un algoritmo que se llama iMurai, que permite anonimizar las sentencias del juzgado de manera automática, lo cual permite su publicación, que es un primer paso, pero esta herramienta al mismo tiempo permite extraer datos relativos a violencia de género contenidas en dichas sentencias. La ventaja, bueno, primero es un ejemplo, de hecho, en sí, de colaboración social, ¿no? Pues esta herramienta fue desarrollada en conjunto por un juzgado y una organización de sociedad civil, pero además permite realizar ejercicios de auditoría ciudadana sobre el trabajo del juzgado para ver de qué manera atiende los asuntos de violencia de género, y al mismo tiempo ayuda al mismo juzgado a realizar estas tareas muy repetitivas de anonimización de las sentencias de manera mucho más rápida, con el fin de permitir su publicación. Entonces, esto digamos, yo creo como una herramienta muy interesante en el sentido de que desde su concepción es una herramienta que es una ilustración de lo que puede permitir la justicia abierta, pero también presenta algunos riesgos. Es importante cuando se usa esta herramienta, por ejemplo, el personal del juzgado revise que efectivamente el algoritmo haya realizado la anonimización de manera correcta para evitar que se publique sin querer un dato personal. Y de esta manera, de hecho, digamos, cumple con dos funciones: una función interna para el Poder Judicial y externa hacia la sociedad, ¿no? Otra ventaja, o digamos, que puede ser importante con la inteligencia artificial, es que puede permitir ofrecer asesoría a las personas usuarias. Por ejemplo, el Tribunal de Resolución Civil, desarrollado por el Poder Judicial de British Columbia en Canadá, es un tribunal que trabaja de manera completamente remota para resolver casos de baja cuantía o de conflictos entre vecinos o entre asociaciones. Y tribunal desarrolló una herramienta con inteligencia artificial que se llama el Explorador de Soluciones,
que mediante preguntas orienta a la persona usuaria hacia, primero, mecanismos alternativos de resolución de conflictos. Por ejemplo, supongamos que una persona tiene un conflicto con un vecino porque este deja basura en el pasillo del edificio donde viven, ¿no? Si, si podemos decir, o sea, este explorador de solución lo primero que va a hacer es proponerle un formato de machote de carta para que la persona pueda escribirle a su vecino pidiéndole amablemente que resuelva el problema. Si esto no sucede, la herramienta va a proponer un esquema de negociación o conciliación y solamente si no se resuelve puede judicializarse el tema de manera automática sin que la persona tenga que llenar un nuevo formato o recurrir que tenga que recurrir a un abogado o una abogada. Yo creo que este tipo de herramientas hace mucho más accesible los servicios de justicia en el sentido de que pues, reduce los costos, pero también propone soluciones que realmente resuelven el problema de las personas y finalmente permite reducir la carga de trabajo de los juzgados tradicionales y por ende mejorar los tiempos de resolución. Y finalmente, si me dan un minutito más, quisiera decirles que también es importante decir que la inteligencia artificial no solamente es desarrollada o utilizada por instituciones públicas de justicia, sino también por despachos privados, con algunas consecuencias precisamente en los temas de transparencia. Por ejemplo, algunos despachos han desarrollado herramientas para analizar sentencias publicadas por los poderes judiciales con el fin de predecir el resultado de un juicio. Esto puede tener un impacto positivo para la ciudadanía en el sentido de abaratar costos del acceso a la justicia, pero también puede presentar algunos problemas. Por ejemplo, uno de los retos es que al determinar cuál es la probabilidad de ganar un juicio, a lo mejor los despachos no acepten ciertos casos y las personas que necesitan una representación podrían no tenerla porque pues ningún despacho considera que es un asunto que se pueda ganar. Y por otra parte, otra externalidad negativa es que en algunos países como Francia, por ejemplo, este tipo de pues, herramientas han sido consideradas ilegales y han empujado a las autoridades a quitar el nombre de las personas juzgadoras de las sentencias para evitar que los despachos puedan predecir el resultado de un juicio, lo cual implica un retroceso en materia de transparencia y rendición de cuentas. Quería yo mencionar este caso porque me parece importante ver que también esto nos debe de preocupar, ¿no? Como esas herramientas pueden impulsar un retroceso en materia de precisamente, finalmente, justicia abierta. Pues lo dejaría por aquí por ahora y muchas gracias por la atención. Es fascinante todo lo que ya se está haciendo y obviamente pues nos abre para pensar y soñar en algunas posibilidades de aplicaciones tan prácticas como por ejemplo Sor Juana. En Costa Rica hemos estado ya en los últimos años trabajando en el tema de cómo usar lenguaje claro en las resoluciones judiciales y también lectura fácil. Ya pues tenemos algunos despachos bastante destacados. Aquí veo que nos acompañan algunas de las personas que están impulsando el uso del lenguaje claro como una manifestación del principio de transparencia y pues obviamente tenemos que hacer un mejor uso de estas posibilidades. Como abogadas y abogados nos cuesta infinitamente comunicarnos y comunicarnos de manera que nos comprendan las demás personas, de manera llana. Cuando nos hablamos entre nosotras y nosotros, pues pudiera ser fácil olvidarnos de lo enredado que hablamos. Es hasta que se entra como en contacto con la ciudadanía. Nos pasa cuando vamos a comunidades y es ahí donde, por más que se hayan hecho esfuerzos y pensamos que nuestro lenguaje ya es bastante llano, etcétera, es ahí donde alguien nos dice, bueno, ¿y qué es eso de primera instancia o segunda instancia? Eso no entiendo nada. Y con toda razón. Entonces creo que aquí pues este ejemplo junto con los otros que nos han mostrado, creo que son excelentes
cuestiones muy prácticas ya en uso que, como bien decís, tienen sus desafíos y obviamente tenemos que cuidar que el tema de los sesgos, el tema de la automatización total, sin control, sin supervisión, pueda pues llevarnos a situaciones que más bien vendrían de alguna manera u otra a vulnerar derechos o a limitar el acceso a la justicia o, de una manera equitativa y justa. En esa misma línea, pues quisiera pedirle a Juan Diego que él también nos cuente de algunos ejemplos exitosos e ideas que se están analizando en el uso de la inteligencia artificial para mejorar la atención de las personas usuarias o la eficiencia en los juzgados, porque Juan Diego está en eso todo el día, ya en el Poder Judicial en Costa Rica, de una manera muy práctica. Entonces, le damos la palabra a Juan Diego y después de esta rondita podríamos abrir un momentito porque veo que hay algunas solicitudes de intervención del público y volvemos a retomar la conversación. Muchas gracias. Gracias, doña Sara. Y bueno, primero, yo estoy aquí en representación de todos mis compañeros y compañeras de la Dirección de Tecnología. Entonces, son muchos los que están detrás de esto y yo lo que voy a hacer es a contarles un poco sobre lo que hemos venido trabajando y que esperamos pues siga generando los frutos que hasta ahora viene dando. ¿Por qué? Porque desde el 2018 ya nosotros desarrollamos la primera herramienta enfocada en inteligencia artificial y fue el chatbot de la página web del Poder Judicial. El chatbot permite una comunicación de manera fluida entre la ciudadanía y el Poder Judicial 24 horas al día, 7 días a la semana, y atiende consultas que tengan las personas usuarias. Esa herramienta arrancó con ayuda de la Contraloría de Servicios y ahorita por eso mencionar el tema del apoyo de las oficinas, porque no es solo la de TIC la que se suma a este trabajo de desarrollo de herramientas, sino que necesitamos de más entes que nos ayuden a regular el uso y el control de esas herramientas. Entonces, el chatbot está en constante actualización y en constante mejoramiento. Por ejemplo, de las últimas mejoras que ha tenido es que ya ahora permite, cuando responde a la persona usuaria, da enlaces y accesos web para que la persona pueda redirigirse hacia ese servicio que anda buscando. ¿Y qué queremos con ese chatbot? El futuro de ese chatbot es que haga una búsqueda o permita una búsqueda semántica. ¿Qué quiere decir eso? Que hoy yo necesito escribirle hoja de delincuencia para que él me responda sobre cómo solicitar una hoja de delincuencia. Pero ¿qué queremos con esta nueva mejora que tenga el chatbot? Que yo le diga, mire, es que estoy buscando trabajo y me están pidiendo un documento donde diga que yo nunca he ido a la cárcel. Resulta que es la hoja de delincuencia. Entonces, el chatbot, no dándole las palabras claves, va a poder responderle a la persona usuaria de la mejor manera. Ese es el primer ejemplo que desde hace mucho venimos trabajando y que está muy enfocado al servicio de la ciudadanía y a la inteligencia artificial. Posteriormente, en el 2020 trabajamos en el sistema de tipificación automática de documentos en los juzgados de cobros. Esto es, podríamos decir que es el proyecto de inteligencia artificial más destacado hasta la fecha en la judicatura costarricense, porque permite, mediante el aprendizaje de ese modelo de inteligencia artificial, se entrenó con información única del Poder Judicial de Costa Rica, de los juzgados de cobros, y ahora responde a las nuevas solicitudes en cuanto a llegue un documento al juzgado de cobros y esta inteligencia artificial hace ese trabajo que hacía el técnico o la persona técnica judicial. No despedimos a la persona técnica judicial y eso es importante decirlo. O sea, estas herramientas no vienen a despedir a las personas, sino que lo que vienen es acelerar los procesos. ¿Y qué permitió este desarrollo? Celeridad procesal, reducir el circulante
y un mejor rendimiento en el despacho. Otra de las herramientas que trabajamos también hace algún tiempo atrás fue un sistema de predicción de presupuesto a nivel institucional. Ya teníamos toda la automatización y digitalización de los sistemas administrativos que llevan el control del presupuesto y se entrenó mediante procesos de aprendizaje del lenguaje para que haga predicciones con respecto a ese presupuesto. Entonces, la administración puede predecir o puede saber en dashboard cómo se está controlando o cómo se lleva el proceso de el presupuesto institucional y entonces tomar decisiones, por ejemplo, si tiene que acelerar algún proceso de contratación o de presupuesto, de pago, demás. Eso lo que hace es mejorar el rendimiento administrativo de la institución. Y bueno, Lawrence hablaba de una herramienta de despersonalización de sentencias con mucho orgullo. Nosotros en el Poder Judicial el año pasado desarrollamos una herramienta de despersonalización de sentencias basada en inteligencia artificial que justo lo que hace es eso, toma una sentencia y anonimiza toda la información que sea sensible. Entonces reemplaza la información sensible que tenga esa sentencia y la deja lista para que pueda ser publicada en nuestro sistema de búsqueda de información jurisprudencial, el Nexus. Entonces, ¿qué ha permitido esta herramienta de despersonalización de sentencias? Aumentar la velocidad en la que estamos publicando sentencias despersonalizadas y además que aseguramos que esa información sensible no se esté publicando en Internet. Entonces, con eso, esa solución es relevante porque facilita la transparencia al publicar todas esas sentencias en la herramienta del Nexus y a la vez tutela los derechos fundamentales de la privacidad de las personas usuarias. Y para terminar, estamos trabajando junto con la Comisión de Jurisdicción Civil de TIC, la Secretaría de Ética y Valores y la Comisión de Ética en la construcción de la política de inteligencia artificial del Poder Judicial. Esto será muy importante porque lo que va a buscar el objetivo es garantizar que los sistemas de inteligencia artificial que vengan al Poder Judicial sean seguros, respeten la legislación vigente en materia de derechos fundamentales y planes estratégicos, que además garantice la seguridad jurídica para el desarrollo y adquisición de estos sistemas de inteligencia artificial y además para mejorar esa gobernanza de los datos y la seguridad de los sistemas. ¿Por qué? Porque todos estos sistemas de inteligencia artificial necesitan de los datos para aprender. Entonces, si hay información basura, la respuesta que da la inteligencia artificial no va a ser la más acertada. Entonces, esta política nos va a ayudar mucho a poder orientarnos y guiarnos hacia dónde el Poder Judicial debe ir en materia de inteligencia artificial. Y para terminar, junto con la presidencia de la Corte TI y varias oficinas judiciales, entre ellas las salas, estamos determinando necesidades de inteligencia artificial para promover una hoja de ruta de los próximos años, entonces en qué enfocar ese esfuerzo institucional con respecto al desarrollo de la inteligencia artificial. Esas son algunas de los trabajos que hemos venido haciendo como de TIC y que apoyan, pues creo que sí, bastante al tema de la justicia abierta. Muchas gracias, Juan Diego. Creo que ya como han visto, hemos ido ya bajando de lo muy general a lo puntual y ejemplos internacionales y nacionales. Eh, Tenía la mano levantada doña Julia, la magistrada Varela. No sé si todavía doña Julia está por ahí. Sí, aquí estoy. Doña Julia, la Aquí estoy. escuchamos. Bueno, buenas Ajá. tardes a todas y todos. Muchas gracias a los panelistas y de verdad que este es un tema apasionante. No queda duda de que o sí tenemos que evolucionar. Eso es no es que si queremos, es que es necesario, porque si no mientras otros avanzan, nosotros si no hacemos nada retrocedemos. Eso por un lado. Por otro lado, de hecho, yo soy una apasionada en buscar soluciones bajo esa estrategia.
De hecho, he estado un poquito haciendo alguna presión en la sala y tal vez ahí, Juan Diego, me gustaría que conversemos un día de esto, cuál es el estado actual, porque entiendo que ya tenemos incluso las licencias se llaman, para despersonalizar y para luego estar de, como dicen, ¿por qué? Porque estamos perdiendo precioso tiempo para lo que podamos utilizar, despersonalizar, por ejemplo, yo lo conversaba con Porfirio, el tema de despersonalizar, por ejemplo, un recurso y hacer el resumen, la síntesis, y obviamente que lo revise la persona asistente que nos colabora, que verifique que efectivamente están todos los puntos objeto de impugnación. Y luego eso es tiempo, es que es impresionante el tiempo que se gana ahí. Y por supuesto, algo que he entendido, creo, es eso. Si yo le meto datos, si le pido cosas incorrectas, me va a dar respuestas incorrectas. ¿Por qué? Porque es un robot, no es una persona. Entonces cuesta más, pero son demasiado inteligentes, por eso es inteligencia artificial. Algunos ensayos que he hecho, porque yo tengo, digamos, para uso personal, pagada una licencia. El tema es que en la Administración de Justicia tenemos que ser muy cuidadosos por la información que manejamos y porque también todo esto tiene que ir alineado con el tema de la Ley de Protección de Datos. Entonces, no podemos, digamos, arriesgar, ir paso a paso, con paso seguro, y eso es importante. Pero yo creo que definitivamente a la población, todas las personas usuarias, les interesa ¿qué es lo que les interesa a nuestros usuarios? Que hagamos las cosas con total transparencia, pero que demos respuestas pronto. Y si esa es una herramienta que nos va a ayudar, no hay duda que es ganar, ganar. Ganar, ganar. Y ojalá lo podamos implementar rápidamente en una mayor cantidad de despachos. El tema que decía doña Lawrence, sobre que las personas usuarias, que se puede tener ahí la información clara sobre la jurisprudencia, por ejemplo. El tema de la jurisprudencia no podemos dejarlo de lado de que si usted es jueza y hay una jurisprudencia que se dictó un tribunal de la misma materia, que puede servirle de orientación, pero salvo que la ley implique que es obligatoria, no está obligada, porque aquí está el tema de la independencia de la persona juzgadora y que puede con un nuevo replanteamiento del tema y que cada caso casi siempre es diferente, casi siempre es diferente. Además, un caso está compuesto no solo por el derecho que se alega, la prueba que se aporta, sino también, o sea, que tiene que tener, como dicen, la persona puede que tenga el derecho, pero si no sabe pedir y no sabe probar, estamos en problemas y el resultado va a ser diferente. Entonces no podemos, en el tema de justicia abierta, creo yo, es una idea, eso hay que advertirlo, que cada caso se va a resolver por una persona independiente, por una persona que tiene que analizar el caso concreto y que la jurisprudencia le puede servir de guía, salvo que sea obligatoria como de la Sala Constitucional en nuestro caso, pero de lo contrario, puede que el caso dé para tener una solución diferente si obviamente el marco fáctico, prueba que tenemos ahí, y la prueba lo permite. Entonces, eso tiene que quedar muy claro para el tema el tema de justicia abierta. O sea, que pueden haber parámetros generales, que puede haber, digamos, un ahorro de tiempo para tener respuestas. Y otra cosa, y aquí va para los tres, el tema, la pregunta es, bueno, resulta que en inteligencia artificial nos encontramos que si no tienen acceso a mucha información, bases de datos, por ejemplo. A bases de datos tenemos en cada institución que tener las posibilidades de que la herramienta, y ahí le pregunto a Juan Diego, la herramienta tiene que estar dentro de ciertos parámetros que le permita acceso a información de la institución o no, para poder que usted pueda tener una información. Por ejemplo, en Nexus no hay tanto problema porque ahí lo tiene, pero no siempre es tan,
Y te puede decir incluso, no, es que no tengo acceso a esas bases de datos. ¿Cómo se logra eso? Muchas gracias. Muchas gracias, doña Julia. Si gustan, hacemos una rondita de respuestas o reacciones más bien a la intervención de doña Julia, empezando por Luis Emilio, y retomamos la conversación para luego abrir, porque hay varias preguntas en el chat, pero no quisiera que ustedes dejen de compartirnos algunos contenidos fuertes que habíamos conversado previo, que nos parece importante que ustedes nos expongan, y ya luego volvemos a todo el abanico de preguntas, inquietudes que puedan tenerse por parte del público. Adelante, Luis Emilio. No, doña Sara, en ese sentido, mejor demos participación y a las personas que han ido escribiendo y para que reaccionen también para no perder la continuidad que doña Julia estableció. Entonces, yo me espero un momentito. No, más bien yo propondría que retomemos nosotros Ok. y después volvemos. Si tienen algo que responder directamente al comentario de doña Julia, sería en este momento. Y luego volvemos como a la temática central y finalmente a las preguntas. Ujú. Bueno, no sé si Juan Diego tiene una respuesta a doña Julia, que creo que... Sí, doña Julia, con respecto a su consulta, cuando usted necesita que le responda la inteligencia artificial de manera personalizada, ahí es donde existen diferentes opciones. ¿Cuál es una opción y que tal vez no es la más viable? Y es que si usted tiene un grupo de sentencias y digamos un número, usted descargó del Nexus las 20 sentencias que corresponden al tema específico en el que usted anda investigando. Esas 20 sentencias, hoy, con las herramientas que usted tiene en su casa, usted puede tomar esas 20 sentencias, subirlas a ChatGPT y preguntarle de manera personalizada para que él le responda lo que usted necesita sobre esas 20 sentencias que obtuvo el Nexus. Eso todo está bien porque es información pública que ya está en el Nexus y que no está de ninguna manera, ¿cómo se llama? Personalizadas. Vulnerando, sí, y que además que no está vulnerando temas de seguridad de la información, porque una vez que ya está en Nexus es porque ya es información que está despersonalizada. Ahora, si es información privada, y creo que ahorita vamos a hablar sobre ese tema, con la información privada hay que tener mucho cuidado. En el momento en el que usted suba esos 10 documentos, pero que no estaban despersonalizados o fuese información sensible, ahí no sabemos a dónde van esos documentos. Entonces, ¿cuál es la opción a eso? Juan Diego, ¿Sí? Perdón, Juan Diego, lo que está en Nexus ya está despersonalizado, como Correcto. dije al principio. Sí, señora, así es. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué estamos buscando en The TIC con esta hoja de ruta? Poder ofrecer en algún momento a la institución un chat GPT del Poder Judicial, que esté en la intranet del Poder Judicial y que no esté afuera. Ahora, eso va a requerir de muchísimas cosas y de entre ¿Para ellas cuándo? Como dice. presupuesto y recursos. ¿Por qué? Porque nunca jamás vamos a poder llegar a tener un chat GPT como el que hoy ofrece a lo interno, porque es demasiado caro. Hemos hecho estimaciones en donde es bastante elevado el precio que tendríamos que pagar a nivel de infraestructura tecnológica para poder tener herramientas. Sin embargo, en temas muy específicos podemos buscar herramientas en donde, no, en este momento no está anonimizado, ok, usemos GPT de Poder Judicial. Ah, ya está anonimizado, vámonos con las herramientas que están afuera. Entonces, lo importante ahí es el tema del trato de la información. O sea, si yo tengo información pública ya despersonalizada, vámonos a estas herramientas que ya existen hoy como ChatGPT y hagamos ese trabajo. Sí es un poco complejo, pero es mejor subirle esas 10 sentencias, y digo ChatGPT, pero está esta de Google que también permite Notebook LM, que permite un trabajo muy personalizado cuando usted tiene restringida la documentación y que él no genere una respuesta generalizada, porque al final él aprendió con información a nivel mundial, entonces podría estar un poco sesgada la respuesta que dé. Cuando usted necesite personalizar. Una preguntita, perdón, dentro de eso, Juan Diego, ¿es más seguro
digamos, yo cojo, eso no lo sabía que se puede hacer como usted me dice, que yo le subo las sentencias que están en Nexus, que ya están depersonalizadas, y si lo hago con una licencia que no va a Google, sino que es, digamos, se supone que es, ellos lo garantizan, que es de uso privado, eso es mejor que hacerlo por Google, me imagino, con la herramienta que tiene Google. Sí, el tema es que ellos son los que lo están garantizando. Entonces, nosotros como de TIC no podríamos garantizar qué pasa. Ahí hay vamos a ver, hay una política de privacidad y es un poco lo que hemos conversado, pero el tema es que pueden haber otras situaciones en el momento en el que esa información sale del Poder Judicial. O sea, si estamos dentro del Poder Judicial, estaríamos seguros de todo lo que nosotros como organización ofrecemos en cuanto a la seguridad de los datos. Pero hoy la DETIC no podría garantizar, aunque usted pague una licencia, Correcto. qué pasa con esa información privada. Entonces, de ahí digamos que el llamado para que tengamos ese cuidado de Sí, esa información que se sube. muchas gracias. Con todo gusto. Muchas gracias, colegas. Después de las aclaraciones tan puntuales que nos dio Juan Diego, yo quisiera retomar y preguntarle a Luis Emilio, que nos hizo ese encuadre general tan potente, ¿verdad? ¿Para qué la justicia abierta? ¿Cómo este enlace de justicia abierta, tecnología, eh, inteligencia artificial incide en temas muy importantes, como es al fin y al cabo la razón de ser de los sistemas, de la razón de ser de los sistemas judiciales, ¿verdad? Y es preguntar cómo hacemos para que esta justicia abierta realmente sea más inclusiva y centrada en la persona. Entonces, te agradezco mucho si pudiéramos como hacer volver a recordarnos para qué estamos. Bueno, muchas gracias. Miren, yo no, a pesar de la gentil exposición e introducción que hizo doña Sara, yo en realidad no soy experto en este tema, pero sí en el tema de gestión pública. Entonces es desde ahí, desde donde yo me aproximo a toda esta discusión sobre justicia abierta, sobre justicia y nuevas tecnologías. Y hago esta precisión porque de pronto yo puedo tener una lectura un poquito, digamos, heterodoxa. Y me gustaría dar un pequeño paso atrás. Cuando uno mira el pliego de posibilidades que ofrece la inteligencia artificial, uno se da cuenta que los sistemas de administración de justicia utilizan herramientas que son comunes al resto de las instituciones públicas. Y entonces, desde mi punto de vista, todo ese tipo de aplicaciones, como por ejemplo todo lo que son prospectivas presupuestarias, para citar un ejemplo, caen dentro de lo que se denomina justicia, yo le puse un nombre, dentro de lo que se llama justicia automatizada, que lo que busca es optimizar procesos y generar mayor efectividad en la gestión. Y obviamente este tipo de justicia genera un impacto en la confianza pública, ¿verdad? Porque básicamente tenemos una institución que trabaja mejor, que funciona mejor, que procesa mejor sus datos, sus informaciones. Existe otra vertiente que es la de la justicia aumentada, que es la que amplifica la capacidad de los jueces. Entonces es todo este procesamiento de sentencias, la posibilidad de meternos o de zambullirnos, ¿verdad? Y hacer más eficiente ese proceso de elaboración de una sentencia, los procesos también de anonimizar documentación. Desde mi punto de vista, todo eso cabe ahí. Pero existe digamos, otro carril, por decirlo así, u otra vertiente, que es la justicia abierta avanzada, le llamo yo, que es la que directamente construye tejido social. Hago esta precisión porque cuando uno revisa la literatura, efectivamente uno se encuentra que los poderes judiciales se han tomado en serio este proceso de asumir la inteligencia artificial, que además hay que tomar en cuenta que es una inteligencia, digamos que el desarrollo de la inteligencia artificial viene de la mano de actividades lucrativas o se desarrolla en función de actividades lucrativas. Y de ahí que los sistemas de justicia y otros sectores digamos, se acercan y arañan un poquito, ¿verdad? Para ver qué pueden importar creativamente de herramientas que no necesariamente están pensadas para la administración de justicia. Yo sé que in-house
Eh, Existen muchos equipos que se han puesto las pilas, ¿verdad? Y han diseñado ya herramientas adaptadas a las necesidades de los sistemas de administración de justicia, y eso es una gran cosa. Lo cierto del caso es que como no es una actividad tan lucrativa, ¿verdad? El nivel de desarrollo y la posibilidad de tercerizar y la posibilidad de establecer procesos de colaboración eh, y de financiamiento para ese tipo de cosas a veces es complicado. Pero un poco lo que yo quería decir es que la justicia abierta, entonces, la justicia abierta avanzada, también tiene que la justicia abierta avanzada es la justicia abierta potenciada por la inteligencia artificial. También me parece que hay contribuciones importantes si lo logramos desdoblar en los tres ejes que mencionó muy bien Lawrence: participación, colaboración y transparencia. Por ejemplo, por ejemplo, en materia de colaboración, hay que hablar que una colaboración que es básica, primero, es la colaboración dentro del propio Poder Judicial. La posibilidad de mejorar la coherencia judicial interna es fundamental. A veces las instituciones tienden a ser como islas, y resulta que la inteligencia artificial pues sí puede poner a dialogar a estas islas, generar plataformas de gestión del conocimiento para jueces y fiscales, ¿verdad? Se puede avanzar también a la interoperabilidad interagencias, ¿verdad? Estableciendo sistemas de intercambio de datos para agilizar trámites, y todo ello con el fin de pues institucionalizar colaboraciones basadas en una gobernanza inclusiva y efectiva, siempre orientada por toda estos grandes ejes de co-creación y coapropiación de los procesos. En materia de transparencia, uno puede pensar en algunos usos. Ustedes ya los han adelantado: la publicación masiva y segura de sentencias. Bueno, ahí, si ese es un uso posible, ya se sabe que la inteligencia artificial puede avanzar en la anonimización automática de datos personales. Otro uso posible es la comprensión pública de decisiones judiciales, que ya ustedes lo han mencionado, que es el resumen de sentencias complejas en lenguaje ciudadano. O, por ejemplo, el acceso universal a la jurisprudencia, que es un poco el nexus, ¿verdad? Con buscadores inteligentes y análisis, bueno, con buscadores inteligentes. Pensando en la participación, por ejemplo, hay digamos, un uso posible de la reducción de estas barreras de acceso inicial, los chatbots que menciona don Juan Diego, y asistentes virtuales son fundamentales en este sentido. Hay un tema que favorece en este caso el empoderamiento ciudadano y la resolución de conflictos. Y también está el tema de la posibilidad de establecer herramientas de análisis de datos masivos em, que contribuyan en este caso a la rendición de cuentas. Desafortunadamente esto es un espacio, digamos, muy acotado. Em, pero bueno, si tienen gusto, yo al final puedo compartir mis datos y puedo compartir un poco, digamos, ese ejercicio ¿qué se puede decir? Creativo, por decirlo así, de ver de qué manera la inteligencia artificial efectivamente puede a cada uno de estos ámbitos: participación, colaboración participación, colaboración y transparencia, abonar y potenciar sus objetivos. Después quería hacer una cosita, quería compartir pantalla un minutito nada más para reforzar una idea. No sé si me lo permiten, o si ya usé mucho de la palabra. No, claro que sí, absolutamente imprescindibles tus precisiones terminológicas. Bueno, lo que quería compartir es esto. Vamos a ver si se logra ver. Ahí. Bueno, por algún motivo no puedo. Bueno, lo que quería señalar es este punto, que vamos a ver si puedo bajar acá, ya. Que si uno se pone a ver, digamos, la inteligencia artificial aplicada a la administración de justicia tiene un objetivo muy claro, que es el enfocado en la eficiencia interna, optimización de recursos y apoyo en la toma de decisiones judicial. Pero si uno piensa en inteligencia artificial aplicada a la justicia abierta, habría que pensar que esta debería estar centrada más en la transparencia, en la participación ciudadana y en la colaboración, buscando fortalecer la relación entre el sistema judicial y la sociedad. Los beneficiarios cambian, el impacto cambia, las aplicaciones cambian. Con esto, yo no quiero afirmar para nada digamos, las otras vertientes no contribuyan a la legitimidad
no contribuyan al fortalecimiento de la confianza y a la optimización de procesos, ¿verdad? Pero sí me parece importante, incluso a efectos institucionales, de las instituciones, saber, digamos, poder como establecer esa diferenciación en aras inclusive de la gestión de los recursos, ¿verdad? Porque de pronto se puede pensar que hay digamos que hay una institución judicial que está fortaleciendo fuertemente la inteligencia artificial, pero de pronto esa inteligencia artificial no necesariamente podría tener un impacto tan directo, este, eh, con la ciudadanía, digamos, propiamente, sino más bien con los procesos internos, ¿verdad? Porque ahí estaríamos hablando de la justicia automatizada o la justicia aumentada. Eh, Nada, que me parecía importante como establecer esa diferenciación. Por eso dije que era una lectura un poquito más heterodoxa respecto de lo que usualmente dicta la literatura. Siguiendo en la línea de conversación, de esa vinculación entre justicia abierta, democracia, y también inteligencia artificial, yo quisiera pedirle a Loren si ella se puede manifestar sobre el tema de cultura organizacional, cómo desarrollamos cultura organizacional en estos temas, vincularlo tal vez con los temas de datos abiertos y por supuesto una gran pregunta que yo creo que da para un panel separado y completo, que sería el uso ético de la inteligencia artificial por parte de los sistemas judiciales. Claro, con muchísimo gusto. Pues precisamente para las instituciones judiciales que tienen este interés en fomentar la justicia abierta y el uso ético de la inteligencia artificial, yo creo que es importante decir que precisamente este tipo de cambios puede generar bastante resistencia, tanto a nivel interno como externo en ocasiones. Y incluso cuando en principio esto es para justamente hacer el vínculo más fuerte con las personas usuarias, por ejemplo, ¿no? Y esto no es solamente propio del desarrollo de herramientas de justicia abierta o inteligencia artificial, lo es también en general para cualquier herramienta tecnológica, por ejemplo, aplicada a la justicia, ¿no? Lo que llamamos de manera incorrecta, de hecho, justicia digital, pero que digamos, todo el mundo ya entiende ese concepto, creo. Entonces, lo ideal es que precisamente el desarrollo e implementación de herramientas de inteligencia artificial o sea, vinculadas o no, digamos, con justicia abierta, pero también mecanismos de justicia abierta. Lo ideal es que el desarrollo de estas herramientas, digamos, se planteen con una metodología centrada en las personas y precisamente con participación y colaboración social, ¿no? De hecho, hace unos años tuve la suerte de colaborar con otras personas para desarrollar un documento de lineamientos para la transformación tecnológica en la impartición de justicia, que es un poco más general, pero que realmente sí se puede aplicar muy bien cuando uno busca desarrollar estas herramientas de inteligencia artificial. Si me permiten, les voy a compartir nuevamente muy rápidamente pantalla para que puedan ver el documento. Incluye el código QR como de las otras herramientas. De hecho, si les interesa, puedo yo compartir luego esta presentación, pero era un poco para que puedan encontrarlo. Y yo quisiera compartirles algunos elementos que me parecen pueden ser de utilidad. Como les decía hace un momento, para que cualquier proceso de cambio sea exitoso, encontramos que es fundamental este enfoque centrado en las personas, es decir, durante todas las etapas, desde la planeación, el desarrollo, la implementación, evaluación de estas herramientas, me parece muy importante tomar en cuenta la perspectiva de quienes eventualmente serán las personas usuarias, que sean de manera interna como externa.
¿Y por qué es esto tan importante? Yo quiero compartirles esta imagen que cuando la vi me pareció muy llamativa, que es que justamente la gente ignora los productos y servicios que fueron diseñados sin pensar en sus propias necesidades. Y recordemos que una cosa es que existan herramientas de inteligencia artificial, otras es que realmente estas se usen, por ejemplo, o que pueden existir mecanismos de justicia abierta, pero en realidad necesitamos que alguien esté interesado también en utilizar estos mecanismos, ¿no? En participar. Entonces, en el contexto de los poderes judiciales, esto es todavía más relevante porque suelen ser instituciones, a lo mejor no sé cómo sean en Costa Rica, pero que suelen tener fuertes presiones presupuestales, digamos, y por ello es muy importante que cada, digamos, centavo que utilizan se utilice de manera eficiente. Entonces, con esta metodología centrada en las personas, nos podemos asegurar que las soluciones que desarrollamos realmente sean usadas y permitan atender las necesidades de las personas usuarias. Ahora, una vez que nos pusimos de acuerdo sobre esta metodología, existen ciertas condiciones que permiten elevar las posibilidades de éxito de estos procesos de transformación. Una cosa que nos han señalado, y no les comenté, pero bueno, venía antes, pero este documento de lineamientos fue desarrollado con base en entrevistas a personas de distintas áreas, de distintos poderes judiciales en México, pero también en otras partes del mundo. Y uno de los aspectos que más nos señalaron las personas que entrevistamos fue la importancia de contar con un liderazgo con visión que sea capaz de impulsar esas transformaciones, pero también de convencer que este cambio no solamente es necesario, sino posible. Y no solamente esto, también se debe buscar contar con, y allí supongo que esto le interesaba mucho a Juan Diego, con un departamento de tecnología consolidado para que pueda llevar a cabo estas transformaciones, pero esto requiere que este departamento obtenga el presupuesto suficiente, cuente con los perfiles adecuados. Ya veo que Juan Diego está muy feliz con lo que digo. Y que cuente con la posibilidad de capacitarse de manera constante y para siempre estar actualizado, ¿no? Y también puede ser clave, de hecho, que las instituciones de justicia cuenten con un departamento o áreas dedicadas a este tema del cambio de cultura organizacional. Y quiero darles un ejemplo que a mí me llamó mucho la atención en su momento. Cuando desarrollamos este documento de lineamientos hace unos años, encontramos que en el Ministerio de Justicia de España existe o existía en su momento, supongo que sigue existiendo, una subdirección de planificación y gestión de la transformación digital. Y entre sus objetivos tenía la de ayudar a este cambio de cultura organizacional que implica la implementación de, en ese caso, de herramientas tecnológicas y esta subdirección elaboraba estrategias para superar estas resistencias que pueden existir cuando se quiere implementar una transformación tecnológica muy ambiciosa, como fue el caso en España. Pero es interesante porque esto pasaba por muchísimos aspectos. Uno de ellos centrales es el tema de la capacitación. Pero también la idea de que se desarrollen todas esas herramientas tomando en cuenta de nuevo las necesidades de las personas, ¿no? Y de nuevo, uno de los aspectos también que nos comentaron que puede ser clave para tener éxito en esos cambios es la conformación de un grupo de actores clave que impulsen el cambio y que participen en todas las etapas desde la planeación, desarrollo e implementación de estas herramientas. Y este grupo tiene que incluir a personas tanto internas como externas al Poder Judicial. Es decir, por supuesto, funcionarios judiciales e integrantes del Departamento de Tecnología, pero representantes de otras organizaciones e instituciones vinculadas, la Fiscalía, Defensoría, perdón, no sé cómo se llame allá, pero supongo que entenderán a qué me refiero, otras instituciones de justicia, digamos, del ecosistema de justicia, pero también personas usuarias, representantes de organizaciones de sociedad civil, barras y colegios de abogados, especialistas en tecnología, en fin. Todas estas personas
tendrían que estar involucradas en esos procesos para que haya el mayor éxito posible. Y esto implica justamente este esfuerzo de colaboración, ¿no?, que hemos platicado. Ahora bien, también muy rápidamente les comparto, esto es un poco el ciclo de desarrollo de cualquier tipo de herramienta, que tiene que basarse primero en un diagnóstico que permita, identificar claramente las fortalezas del Poder Judicial, pero también las necesidades a atender, luego la etapa de ideación de soluciones. Pero esto tiene que incorporar de nuevo la perspectiva de las personas usuarias, tomar en cuenta su visión del problema y las posibles soluciones en que ellas mismas pueden estar pensando. Y luego, obviamente, se tiene que prototipar. Y en este momento de prototipado se necesita contar también con las opiniones de las personas usuarias para definir cuáles son las opciones que tienen más potencial o más viabilidad. Y luego viene la escalabilidad, donde una parte muy importante, como decía, una vez que se implemente la solución, es que haya esta parte de capacitación de las personas usuarias, de todas, tanto internas como externas, para permitir realmente que haya una apropiación de estas herramientas. Y finalmente, la importancia de contar con una etapa de evaluación. Finalmente, si me permiten, yo creo que, y esto me permite contestar un poquito lo que decía doña Julia, si no me equivoco, hace un momento. Es importante comentar que efectivamente hay una tendencia cambiante en el uso de inteligencia artificial por parte de instituciones de justicia. Hasta hace poco, por sus muy altos costos, las soluciones de inteligencia artificial eran muy escasas y tenían que ser desarrolladas por las propias instituciones de justicia, y esto implicaba que se desarrollaban en principio con los controles necesarios para garantizar que fueran herramientas sin sesgos y respetuosas de los derechos de todas las personas, ¿no? Ahora, con la democratización de la inteligencia artificial, con herramientas de inteligencia artificial generativa como ChatGPT, y muchas otras plataformas, ha habido un cambio, digamos, en la relación de los operadores de justicia con las herramientas de inteligencia artificial, porque existe esta oportunidad, pero también un desafío muy importante de que se usen esas herramientas de acceso, pues, a veces muy libre, digamos. Y esto, como lo decían hace un momento mis compañeros, el problema de esto es que esas herramientas no necesariamente han sido desarrolladas para ser usadas por operadores de justicia. Y esto representa problemas en términos de, en particular, la protección de datos personales, pero también hay otros problemas que pueden suceder, como esas herramientas pueden, como se dice, alucinar, es decir, arrojar resultados que no son digamos, que inventan alguna jurisprudencia o alguna referencia que realmente no existe. Entonces hay que tener mucho cuidado en el uso de estas herramientas. Creo que lo que nos dijo doña Julia hace un momento es exactamente esto, es la necesidad de cuidar muchísimo el uso de estas herramientas por parte de personas operadoras de justicia. Entonces, para esto es muy importante, es lo que está haciendo, lo que nos comentó Juan Diego, que están haciendo esta guía, ¿no?, de cómo utilizarla, así lo entendí, que es lo que están haciendo, de cómo utilizar la inteligencia artificial. Yo creo que es importante que se pueda definir por parte de cada poder judicial qué herramientas se pueden utilizar o no, y en qué contextos, pero también ayudar a las personas mediante capacitación a entender todo el potencial que tiene la inteligencia artificial, pero también todos los riesgos y la importancia de conocer las limitaciones de estas herramientas para poder ocuparlas de manera responsable. Entonces, yo creo que me parecía muy importante hacer esta, digamos, acotación final. Muchísimas gracias. Lawrence, muchas gracias.
Yo creo que el tema ético y el tema de seguir analizando y discutiendo cada uno de estos pasos de manera responsable, cuidadosa y con la persona en el centro de todas nuestras decisiones es como una ruta que tenemos que tener presente en todo el desarrollo, ¿verdad? No dejarnos fascinar, digamos, por lo que pudieran ser salidas fáciles. Finalmente, para ya terminar con la parte expositiva, quisiera pedirle a Juan Diego si él nos pudiera también en la misma línea hablar sobre lo positivo, pero también los desafíos de trabajar soluciones informáticas de una forma participativa. En Justicia Abierta siempre hablamos de la co-creación como un paso muchísimo más avanzado de lo que era antes la consulta o la validación, sino pues esas soluciones que como nos ilustraba Lawrence, se crean desde el origen pensando y con las personas para las cuales van dirigidas. Sí, gracias, doña Sara. Efectivamente, uno de los grandes retos que hemos visto cuando hemos hecho estas primeras implementaciones de inteligencia artificial es la resistencia al cambio dentro de las oficinas. Vencer esa resistencia implica un trabajo de sensibilización, mostrando la tecnología como una aliada para agilizar esos trámites y no como una amenaza. La apertura gradual hacia una inteligencia, hacia una justicia digital más automatizada requiere de ese cambio. Y creo que el otro gran reto, Lawrence lo mencionaba, y tiene que ver con el tema de la capacitación. Y yo aprovechando, es importante que como funcionarios judiciales o de instituciones de gobierno que están presentes, que conozcamos sobre el uso ético y responsable que hay, más bien sobre el uso responsable y ético, para que no se escuche irresponsable, de la inteligencia artificial. En estos dos sentidos, cuando le comentaba a doña Julia el tema de si la información es sensible o no, es porque tenemos que tener claro que existe un resguardo de información dentro de la institución por el cual se invierten muchísimos recursos y esa información está resguardada dentro de la institución. Entonces tenemos que conocer y saber que este tipo de herramientas, en el momento en que las utilizamos fuera de la institución, es decir, como doña Julia, que tiene su licencia pagada de ChatGPT, existe ese riesgo. Entonces, que ella sepa, y dentro de esta capacitación que no nos han dado, pero que por eso aprovecho, que cuando ella sube esa información está en riesgo la información del Poder Judicial. Y eso para todo nuestro quehacer, un informe, un oficio que se esté respondiendo y que queramos hacer de un resumen, pues saber que si ese oficio todavía no está aprobado en última instancia, entonces, y que no está anonimizado, entonces saber que ese documento no se puede trabajar con la inteligencia artificial. Entonces, de ahí la importancia de que como institución nos formemos en inteligencia artificial. ¿Y qué nos va a ayudar a esto? Que cuando llegue esa persona usuaria, vamos a ver, la inteligencia artificial tenemos que verla como un elemento adicional a los servicios que estamos ofreciendo hoy. Entonces, si hoy atendemos llamadas por teléfono, también estamos ofreciendo las llamadas, las atención de consultas por el chat, y lo que estamos promoviendo es esa aceleración de los procesos, pero como mencionaba Lawrence, es muy importante que tengamos esos procesos de diálogo en donde tengamos a la persona usuaria de alguna manera, y creo que la Contraloría de Servicios nos ha ayudado mucho en ese acercamiento de poder saber realmente qué es lo que necesita la persona usuaria para nosotros desarrollar nuestras soluciones en esa línea. Y también pensar que las oficinas, cuando vengan a la dirección de tecnología a buscar una solución informática, traigan ese concepto de ese servicio a la ciudadanía, qué es lo que yo voy a mejorar, cuál es el proceso que voy a colaborar, y eso va a ser mucho más fácil y ágil el proceso que Lawrence mencionaba de implantación y de puesta en servicio a las personas. Y creo que dentro de los retos tal vez más importantes
y Laurex lo mencionaba, y no porque sea algo sencillo, el tema de los recursos tan limitados que como instituciones se tienen, hay que tomarlo en cuenta. Yo tal vez lo traigo a un ejemplo más claro y tal vez un poco más local. Muchos saben lo difícil que es viajar en un medio de transporte de Alajuela a San José, de la capital a una de las provincias. Y hay tres formas básicas de viajar de Alajuela a San José. Una es en autobús, otra es en un carro particular. Y en un carro particular yo puedo viajar en mi sedán 2010 o puedo tener un sedán nuevo de agencia. Y en esa analogía, lo que la institución tiene que pensar es en qué medio de transporte queremos viajar y si tenemos los recursos para poder viajar en ese sedán último modelo y poder tener todas estas bondades y capacidades, o si tenemos que bajar un par de años en modelo del vehículo. ¿Por qué? Porque al final es un gasto, si queremos verlo en temas de presupuesto, pero una inversión que vamos a ir viendo. Entonces, lo menciono como una analogía tal vez muy coloquial, pero no es como que nada más de aquí en adelante vamos a pedirle toda la inteligencia artificial, porque no es así. La inteligencia artificial necesita de todos los sistemas informáticos que ya hoy tenemos transaccionales. No vamos a quitar SIAC-PJ, no podemos quitar el sistema de itineraciones, no podemos quitar el pago, porque el SIGA-PJ, porque al final todos esos sistemas son los sistemas transaccionales que nos dan esa data para que luego la inteligencia artificial pueda tomar esa información y ponerla al servicio de cualquiera de estas herramientas que pensemos. Entonces, la inteligencia artificial, y creo que Laura se lo mencionaba, no viene a resolvernos todo, viene a ayudarnos como una herramienta adicional y necesitamos saber cuánto esfuerzo y cuántos recursos podemos darle a esas herramientas y así va a ser el resultado que luego logremos tener. Entonces, ese ha sido como el tema de los retos. Pues sí, todos queremos sacarle el máximo provecho, pero ¿a qué costo? O sea, ¿a qué costo si podemos verlo de esa manera? Y lo más importante, no comprometer la información institucional. Creo que ese es el mensaje que yo trataría de dejarles el día de hoy, que es no comprometamos la información de la institución, porque puede haber información muy sensible que hoy estamos invirtiendo muchísimo dinero para resguardar y que cualquiera de ustedes podría tomarla y subirla a ChatGPT, y como les digo, no sabemos qué pasa con esa información. No quiero alarmarlos, sino que estemos atentos. Las herramientas las podemos usar, pero sepamos en qué momento poder usarlas. Muy pertinentes también tus advertencias, Juan Diego, y yo oyéndote pienso que debemos viajar en un transporte público de Alajuela a San José, pero de la mejor calidad. Debemos viajar en un metro, y no en los buses que viajamos ahora y duramos hasta 3 horas. Entonces, ¿cómo como institución pensar en soluciones con el interés del público en general puesto de primero, ¿verdad? Y que sean pues sensibles ecológicamente, ambientalmente, culturalmente y sobre todo democráticamente? Tenemos una amplia participación de las personas en el chat. Yo me voy a permitir leerlas y tal vez vamos respondiendo a ellas de manera conjunta. Algunas ya han sido respondidas, pero por ejemplo, aquí nos dice doña María Jesús Jiménez: buenas tardes, importante conocer un poco más con un ejercicio práctico cómo funciona el explorador de soluciones, muy innovador, muchas gracias por compartir esos avances. Ese es para Lawrence. Luego nos dice don Pablo Andrés Rojas, pregunta al licenciado Juan Diego: en relación con la inteligencia artificial aplicada en los juzgados de cobros, ¿ese programa de inteligencia artificial fue creado por el Poder Judicial o el programa le pertenece a una empresa externa al Poder Judicial? Pregunto con la finalidad de conocer si los datos de los documentos se llegan a compartir con otras empresas externas al Poder Judicial o esos datos no salen del Poder Judicial. Aquí viene otra también para Juan Diego: van a despersonalizar las sentencias en forma retroactiva, es decir, antes de 2025. Y creo que Juan Diego ya también respondió
en el mismo correo, pero ahora le vamos a permitir también darnos una respuesta sintética al respecto. Sí, gracias. Con respecto a si la herramienta la desarrollamos nosotros en el Poder Judicial, sí, efectivamente fue un desarrollo a lo interno de la tipificación de documentos en el juzgado de cobros, y entonces eso nos asegura que la información está dentro de la institución y no se la dimos a un tercero para esa valoración. Y con respecto a la consulta de la Defensoría, con respecto a la despersonalización de sentencias, desde el 2014 se vienen despersonalizando, y efectivamente las sentencias del 2025 y 2024 que están en Nexos están despersonalizadas conforme a los criterios del reglamento institucional y a la ley, es decir, que se protege los datos sensibles o que son objeto de protección por la ley. Lawrence, ¿te querrías manifestar sobre el dispositivo, Sí. el buscador de soluciones? Ajá. Sí, de hecho puse allí en el chat el link a la herramienta para que la puedan ver, nada más que está en inglés, espero que no sea problema, pero justamente es muy interesante esta herramienta y también luego voy a buscar y si quieren, como digo, puedo compartir mi presentación luego y agregar esta información porque... Incluso entrevistamos en algún momento una persona que trabajaba en este tribunal y que ayudó a desarrollar todo esto. Y es muy interesante porque nos decían que en realidad la parte de la inteligencia artificial era como la cereza sobre el pastel. A ver, ¿a qué voy? Es que lo más importante para ellos fue toda la parte de entender un poquito, de entender, cuáles eran las necesidades de las personas y cómo podían mejor responder a ellas. Entonces, desarrollaron toda una serie porque este explorador de soluciones lo que hace es cuando la persona se mete, le empieza a hacer preguntas. A ver, tu problema, porque tienen como una serie de temas sobre los cuales justamente tipo de asuntos que están viendo, que pueden ver y resolver. Entonces, preguntan, tu asunto es, o sea, tu problema es del tipo A, B, C o D, ¿no? Y luego allí van haciendo preguntas, guiando a la persona hacia una solución. Y de nuevo, lo bonito de esto es que justamente lo primero que está proponiendo la herramienta son soluciones que no son judiciales. Y que entonces permiten que a lo mejor solamente lleguen los asuntos que no se pudieron resolver de alguna otra manera, ¿no? En fin, entonces, y cuando hablamos con las personas que desarrollaron esto, nos dijeron, en realidad, uno de los temas que están trabajando mucho era tener un lenguaje muy accesible a las personas, no hablar de fojas y de coadyuvar y en fin, utilizar esos términos que les gusta muchísimo, no sé, por lo menos en México, utilizar esos términos que el común de los mortales, pues no necesariamente entiende. Entonces, buscar Lenguaje claro. Exactamente, que el lenguaje sea lo más sencillo, lo más claro posible. Y entonces, digamos que lo bonito de esta herramienta, como nos decían, es que le agregaron la inteligencia artificial, pero nos dijeron tan solo con abrir una ventana, o sea, si otro poder judicial quisiera hacer esto, no tuviera las herramientas tecnológicas para hacerlo, podrían crearse como guiones para atender a las personas, abrir una oficina, una ventanilla de orientación ciudadana, donde las personas tenían un guión y le decían a la persona, a ver, ¿cuál es tu problema? Ah, ok, de acuerdo. Pues si intentaste esto, no lo intentaste, te pasó un formato para esto. O sea, lo que quiero decir, obviamente es mucho más eficiente y creo que a lo largo del tiempo mucho más económico desarrollar una herramienta de inteligencia artificial que les ayude a hacer esto, pero si no hubiera este dinero, estos recursos para desarrollar esta inteligencia artificial, esta herramienta, con repensar los procesos e intentar ponerse en el zapato de los ciudadanos, se puede desarrollar algo muy similar, incluso con una ventanilla de orientación ciudadana. A eso voy. Espero haber contestado y les busco esta información adicional para poder compartírsela posteriormente, si les parece. Muchas gracias. En el chat surgen
las preguntas también en la línea de los sistemas del Poder Judicial, y nos dice doña Silvia Marcela Araya que si se puede entrenar una inteligencia artificial generativa interna, pero todo va tan rápido, constante el cambio en la tecnología, cada 3 meses hay avances muy pronunciados, pero las actualizaciones a esa inteligencia interna las tendríamos, porque es una inversión grande que se desactualiza ante el constante cambio vertiginoso que tienen las plataformas. Y al respecto también nos dice doña Daniela Chacón que obviamente también es una inversión muy grande. Esa Sí, va para Juan Diego. Ajá. efectivamente, el tema de la constante actualización de estos modelos de inteligencia artificial produciría que tengamos que estar actualizando el modelo. Si estuviéramos pensando en tener un chat GPT, Poder Judicial, digamos, el precio que tendríamos que estar pagando es con respecto a la actualización de los modelos que salen constantemente publicados de manera gratuita, y entonces perderíamos digamos que ese conocimiento que tuvo el modelo en ese tiempo. Entonces, sí, lo que tendríamos que tomar, Silvia, en algún momento una decisión es quedarnos con una versión del modelo y que empiece a contestar con información del Poder Judicial, y de manera constante seguirla alimentando con información del Poder Judicial, y con el paso de los años en algún momento podríamos hacer un cierre y traer otro modelo, pero inicialmente hay que tomar esa decisión de escoger un modelo de inteligencia artificial generativo para instalar dentro del Poder Judicial y quedarnos con ese modelo y empezar a alimentarle con información para que ese modelo tenga. Eso es cuando pensamos en modelos de generación, como modelos generativos. Sin embargo, dentro de los ejemplos que yo mencionaba, como el tipificador, ese modelo se construyó desde cero en el Poder Judicial. Entonces, él solo es inteligente para hacer lo que nosotros le enseñamos a hacer. Él solo tiene y sabe clasificar documentos del juzgado de cobros. Cuando queramos hacer un tipificador para otra materia, entonces tendríamos que traer otro modelo, construirlo y darle o entrenarlo con toda la información de esa materia. Y ahí vamos construyendo modelos. Sí, efectivamente, el tema del costo es bastante, vamos a ver, no es exorbitante, pero sí hay que considerarlo, que no para todo vamos a poderle dar una solución de este tipo. Y creo que dentro de las preguntas que seguían ahí de doña Julia y los comentarios, hablan del tema del costo-beneficio, inclusive de qué investigación se ha hecho con respecto a ese tema. A nivel internacional, lo que pasa es que no podemos compararnos con otras instituciones en otros países por el tamaño de institución en la que nosotros tenemos. Por estar el Poder Judicial de Costa Rica concentrado, la Administración de Justicia y los órganos auxiliares nos hace un aparato bastante grande donde tenemos a todas las oficinas. Eso nos vuelve más de 13,000 funcionarios y funcionarias judiciales, y el tema del costo es que depende de la tarea en la que pongamos a hacer esa inteligencia artificial. Por ejemplo, si ponemos a las 13,000 personas a hacer resúmenes, entonces necesitaríamos miles de dólares para que el sistema o para que la tecnología soporte. Lo que pasa es que los 13,000 empleados dentro del Poder Judicial no estamos haciendo resúmenes. Entonces, el tema es que tenemos que ir a dimensionar y buscar cuál es la solución y hacer esa estimación teórica y práctica de la cantidad de personas, la cantidad de necesidad, la cantidad de requisitos, cómo se va a utilizar, y de ahí podríamos entonces luego hacer esa estimación presupuestariamente hablando en cuanto a lo que cueste construir esa herramienta y además darle sostenibilidad en el tiempo y después seguirla manteniendo. Pero digamos que es difícil ir a compararnos con otras instituciones que ya han hecho algo, porque al final la particularidad que tiene el Poder Judicial de Costa Rica es muy interesante con respecto a eso. Entonces, tenemos que valorar cada una de las necesidades, y por eso el tema de crear un equipo y una hoja de ruta y una política que nos guíe y nos oriente
en materia de inteligencia artificial, ¿por dónde deberíamos de irnos? De las intervenciones en el chat, me parece pues muy rescatable todas, y salta aquí el tema en un par de ellas, el tema del uso de los controles que podamos tener a nivel de algoritmos y de discriminación. Y en ese sentido es la intervención de doña Hazel Díaz, que nos pregunta si hemos hecho pruebas, digamos, para ver si tenemos sesgos en nuestros sistemas. Y también doña Sonia Navarro abona en el mismo sentido de ser absolutamente cautos para que la inteligencia artificial pues no venga más bien a crear mayores diferencias o discriminaciones en términos de derechos humanos y de dignidad de las personas. Entonces, yo no sé, Juan Diego, si estamos en ese punto todavía o es una tarea que tenemos por ahí, No, sí, porque creo que es de la mayor importancia. Ujú. sí podría comentarles nuestra experiencia con el tipificador. Entre más datos y mejores datos entrenemos los modelos, mejor va a ser la respuesta que se le dé. Entonces, hay un concepto que se habla de calidad del dato, y eso quiere decir que si nosotros entrenamos los modelos con tipificaciones correctas y una gran cantidad de información, la respuesta que dé cada vez va a ser más eficiente. Hoy no tengo el dato exacto del porcentaje de efectividad al que hemos llegado, por decir un número, pero el modelo arrancó con un 60% de asertividad en el tipo de documento que clasificaba, y cada vez que se entrena el modelo aumenta ese porcentaje. Y me dejo de tarea luego compartirles ese porcentaje, pero creo que ya estábamos por encima del 90%. Y en un estudio que se hizo también paralelo a ello, el humano o la persona también incurría en un error cuando hacía una tipificación de este documento. Entonces, ahí mucho es valorar también cuánto es la ganancia que estamos obteniendo con respecto a lo que estemos desarrollando. Y aunque la inteligencia artificial no nos va a dar el 100, tampoco hoy estamos dando el 100 con lo que estamos haciendo. Entonces, es esa valoración de ganar, ganar, pero sí tener muy claro que la calidad del dato es muy importante para que los modelos, cuando se entrenen, luego generen las respuestas más adecuadas y exista y cada vez ese sesgo sea el menor posible. Muchas gracias. Yo creo que de manera general, hemos dado respuesta a la mayoría de las inquietudes, algunas de ellas ya por escrito. Nos comprometemos a compartirle la información que don Luis Emilio, doña Laurence y don Juan Diego nos faciliten, a las personas que sí lo tengan a bien y nos escriben a Conamagui con mucho gusto. Hay aquí muchísimo material de gran valor como los códigos QR, y también don Juan Diego ha puesto su información de contacto, don Luis Emilio también, y creo que aquí tenemos pues una discusión que queda abierta en bastantes temas, pero que nos va a permitir seguir profundizando. Y yo diría que una de las cosas que a mí me quedan muy importantes de este encuentro es el tema de poder orientar y diferenciar con mucha claridad para dónde vamos. De ahí la importancia de tener una política institucional que, a partir de una claridad de objetivo, de inversión, de terminología, de poder llamar las cosas por su nombre, podamos hacer un mapa institucional, un mapa país de cómo necesitamos ir avanzando con las salvaguardias que ustedes tan claramente nos han identificado en materia de ética, en materia de transparencia. Pensaba que, por ejemplo, la nueva ley marco de acceso a la información pública nuestra, a pesar de ser nueva, por ejemplo, no habla de transparencia de algoritmos, que ya tendríamos que empezar a hablar sobre ese tema y transparentar todos los algoritmos que como institución estemos utilizando. Le doy la palabra a Luis Emilio, y yo creo que con esto, pues aquí se nos unió don Gerardo Rubén también, que probablemente va a querer saludarles. Ujú. Bueno, primero
disculparme porque no sé en qué parte quedé de toda la exposición que estaba haciendo porque la computadora se congeló y francamente no sé dónde quedé. No, únicamente quería indicarles, bueno, agradecerles por supuesto el espacio, pero también que todo esto, digamos, todo lo que yo estoy compartiendo lo trabajé en un momento académico en el que inclusive avanzamos un poco en la identificación de cómo hacer que todos estos esfuerzos sean sostenibles, que sean éticos, sean funcionales y que no queden como iniciativas aisladas dentro de las instituciones. Me parece que eso da para toda otra conversación, ¿verdad? Únicamente indicar que pues yo quedo a la disposición de doña Sara, yo podría pasarle alguna información en caso de que ustedes a bien lo tengan, pues le podrían pedir la información a ella. Básicamente, así lo menciono muy por encimita, es digamos un poco cuáles son, por decirlo así, las tareas que los poderes judiciales deberían, o los sistemas de administración de justicia deberían realizar para asegurar ese impacto, ¿verdad? Que tiene que ver, digamos, con ajustes en la gobernanza institucional, todo lo que es alineamiento de políticas de integridad, participación, tecnología, justicia abierta, no pueden ir separadas, ¿verdad? Hay una transformación de gobernanza que es necesaria, donde se quiere incorporar la inteligencia artificial en los planes estratégicos institucionales. Hay toda una discusión sobre recursos que creo que quedó bastante clara acá en esta discusión. En materia, por ejemplo, también de otro frente de trabajo, otra dimensión es el tema de talento humano y capacitación, que se trata, por un lado, de empoderar al personal, ¿verdad? En relación con la tecnología y una formación continua y accesible. Y así, bueno, existen otros, nada más los enumero, hay toda una discusión sobre infraestructura tecnológica, la gestión del dato, que no solo se gestiona, sino también se gobierna el dato, ¿verdad? Este, en algunas precauciones en relación con transparencia, con el acceso, la colaboración y, por supuesto, el desarrollo de indicadores y evaluación continua. Porque al final de cuentas, de lo que se trata, si queremos darle esta dimensión usuario-céntrica, es establecer efectivamente indicadores que nos midan el impacto, no solo en la institución, sino también en las poblaciones que asisten a la administración de justicia o que le tocan la puerta a la administración de justicia, y más aún en las condiciones, digamos, en este caso, más amplias del país de gobernabilidad democrática. Entonces ahí hay todo un tema de indicadores que también podríamos revisar. Pero bueno, como les digo, yo todo eso se lo paso a doña Sara y para que ella, en caso de que sea de interés de ustedes, pues lo pueda distribuir. Muchas gracias. Muchas gracias. Recordarles que en un mes, precisamente el día 6 de agosto, a esta misma hora y en este mismo canal, vamos a tener la tercera y última sesión abierta de esta discusión, donde vamos a profundizar en un tema no menor, que es el tema de género y justicia abierta, ¿verdad? Nos va a permitir hablar también de sesgos y nos va a permitir también, ojalá espero, de potencialidades. Creo que don Gerardo, está aquí don Gerardo, que quisiera despedirse de ustedes. Por mi parte, agradecerles infinitamente a ustedes tres y a las personas que nos han acompañado este par de horas, que se hacen cortos cuando hablamos de todo esto, pero que en realidad son 2 horas y les agradecemos muchísimo el habernos dado ese tiempo hoy y sobre todo a ustedes su generoso conocimiento, sabiduría, ejemplos y la investigación que les requirió estar aquí hoy. A ver, don Gerardo, es que tenía Gracias, dificultades Sarita. para entrar. Vamos a ver, por aquí está. Gracias, Sarita. Sí, señor. Yo lo único que quiero es, en primer lugar, lamentar no haber podido integrarme y escuchar a Juan Diego, a Luis Emilio y a Lawrence, pero hubo una situación ahí que me obligaba a las 2 de la tarde a estar en otra actividad. Para CONAMAC, este grupo de instituciones de justicia que se reúne cada mes y que ha destinado 3 de sus sesiones a reflexionar sobre un tema, a profundizar sobre un tema que en este caso es justicia abierta, inteligencia artificial al servicio de la justicia abierta.
yo me enorgullezco muchísimo de que hoy en este panel tan bien estructurado, tan bien formado, pues haya dos profesionales de riñón del Poder Judicial, Luis Emilio y Juan Diego, y que tengamos una especialista también de la calidad de doña Lawrence. No dudo que el nutrido grupo que se reunió en estas últimas 2 horas habrá o saldrá de esta reunión con inquietudes, con conocimientos, con ganas de seguir trabajando en el tema, de averiguar, de poder hacer cosas a partir de esta información y de cuánto podemos utilizar las nuevas tecnologías, las nuevas herramientas al servicio de lo que nos tiene que preocupar a todos y todas, que es una mejor calidad de la administración de justicia al servicio de la comunidad nacional, ¿verdad? Porque eso es lo que tiene que impactar. Y todas las instituciones que están aquí reunidas, Colegio de Abogados y Abogadas, Asamblea Legislativa, Tribunal Supremo de Elecciones, Procuraduría General de la República, Defensoría de los Habitantes, cualquiera que se me quede, Contraloría General de la República. De verdad que yo creo que lo que tenemos que hacer en momentos tan difíciles, coyunturales, nacionales e internacionales, es reflexionar, pero no quedarnos en la reflexión, es tomar iniciativas, es poder accionar. Y yo creo que no podemos accionar, no podemos tener iniciativas, sino a partir de la conjunción de lo que los expertos y los especialistas nos pueden alumbrar. Y yo creo que eso es lo relevante de esta jornada. Reiterarle el agradecimiento a quienes se han unido, pero especialmente a Luis Emilio, a Juan Diego y a Lawrence. Y decirles, no nos dejen de la mano, no nos dejen de la mano. CONAMAC institucionalmente es un grupo chiquitico de gente liderado por Sara desde hace muchos años, ¿verdad? Que quiere una justicia transformadora, una justicia que tenga como centro a la persona usuaria, una justicia que esté cercana, que esté junto, que esté al lado de las personas. Y estar junto a las personas es que estas personas puedan acceder de mejor manera a la administración de justicia. Y en esto, las herramientas como la inteligencia artificial tienen que funcionar para que eso sea posible, para que eso sea una realidad. Y también decirles que, bueno, las instituciones CONAMAC han ido avanzando en esas herramientas. O sea, no hemos permanecido ahí como impávidos, no. Necesitamos adaptarnos, necesitamos trabajar. Yo sé que la inteligencia artificial no puede, sino, y Juan Diego y los especialistas me dirán si yo estoy equivocado, pero no puede resolvernos todo. O sea, tenemos necesariamente que focalizar problemas en los cuales podamos identificar que la inteligencia artificial, que esa herramienta nos puede ayudar a mejorar un proceso, un procedimiento, una articulación, ¿verdad? Entonces, muy contento de que hayan reunido 120 personas hoy a escucharles y esperamos de verdad que el 6 de agosto, cuando hablemos de este tema tan sensible de género, inteligencia artificial, acceso a la justicia, retos, sesgos, desafíos, pues tengamos una comparecencia tan grande como la de hoy o mayor, y que de verdad termino aquí diciéndoles que revisaré no más hoy lo que cada uno de ustedes, especialistas que nos acompañaron, nos dijeron y nos ilustraron.
muchísimas gracias, de verdad, muchísimas gracias. Muy Buenas buenas tardes a tardes, todos. muchas gracias, Chao. Hasta luego. saludos. Hasta luego. Hasta luego. Hasta Gracias. luego, gracias. Hasta luego. Linda tarde. Chao. Muchas gracias, doña Katia. Bueno, gracias a ustedes. Excelente conferencia. Seguimos en contacto para la Don próxima. Juan Carlos, doña Yendri, qué montón de compañeros y compañeras. Ajá. Muchas gracias, doña Saludos. Sara. Hasta luego.